Ok, buenas tardes a todos. En este momento pues vamos a hablar un poco acerca de del impacto de las políticas macroeconómicas en la realidad de las empresas colombianas. En este caso pues me acompañan mis colegas Luis Eduardo Sánchez, Sorelis Guzmán, Laura Andrea Rodríguez y quien les habla Paula Andrea Laverde. Entonces, sin más preámbulos, Sorelis, adelante. Gracias. El término instituciones tiene múltiples interpretaciones. Se entiende como el conjunto de normas jurídicas y culturales que condicionan las formas de interacción social. En pocas palabras, las instituciones son como las reglas del juego y no como organizaciones o entidades. Las instituciones facilitan o entorpecen las transacciones económicas, son determinantes de la calidad de vida en una sociedad. En Colombia hay una aparente estabilidad en los derechos de propiedad, la seguridad jurídica personal y de la gobernabilidad. Sin embargo, históricamente en el desarrollo de las instituciones colombianas se ha visto considerablemente afectado por el conflicto armado interno, ya que las deficiencias institucionales elevan los costos de las transacciones al inducir un comportamiento predatorio por parte de los agentes. Nor planteó que las instituciones conforman el sistema de reglas de juego de una sociedad. Sin ellas no hay orden ni civilización. Las instituciones formales son aquellas que están codificadas en documentos y respaldadas por un orden coercitivo. Las informales hacen alusión al conjunto de reglas que han surgido en prácticas comunes y que no requieren un soporte material para ser cumplidas por los individuos. El rol de las instituciones va más allá del mero marco legal en el sentido que abarca la actitud de un gobierno frente al mercado, la efectividad y la libertad de las operaciones que se realizan en una economía. El principal lunar de la actividad económica nacional se encuentra en el mercado laboral. Pese al importante soporte que representa el crecimiento de la economía, la tasa de desempleo parece encontrar una enorme resistencia a disminuir y alcanzar los tan anhelados niveles de un dígito, más aún después en tiempos tan complejos como los generados en 2020 con la pandemia. Es importante tener en cuenta que las micro y pequeñas empresas, que son mayoría, son las que a su vez tienen el mayor número de empleados informales y no cuentan con las condiciones necesarias para realizar una inversión, y el costo-beneficio es mínimo, por lo que prefieren mantener una estructura informal de contratación. En Colombia, por mucho tiempo el sector agrícola desempeñó un papel importante. En 1925 el sector representaba el 58.8% de la producción total colombiana. Cayó en la década de los 70 y a los 90, llegando a tan solo el 23.5%. De esta manera le fueron dando paso al crecimiento de la industria. Laura, continúa, por favor. Mi nombre es Laura, pues voy a presentarles el análisis del capítulo 5 sobre el sector externo. Comenzando pues, todo este desarrollo comienza obviamente con la globalización. Colombia, que es un país pues en desarrollo, necesita muchas veces comenzar con una inversión. La inversión la saca a partir de préstamos pues, obviamente con países externos, lo cual aumenta mucho la deuda externa. Mm, Pedir préstamos no es algo malo, a largo plazo muchos países en desarrollo lo ven como una posibilidad muy grande para desarrollar su economía y mejorarla a largo plazo, no ni a corto, y pues a mediano es un poco también más complejo. Cuando la deuda externa aumenta, muchas veces el país ha tomado malas decisiones para poder pagar esos préstamos y disminuir la deuda externa, lo cual ha hecho que también comience a crecer la inflación. Esto pues obviamente tiene consecuencias directas hacia la economía de las empresas nacionales y también, y pues asimismo también la inversión extranjera directa. No solamente por eso, sino también porque la infraestructura colombiana para el comercio es muy básica. Primero, hay mucha centralización, no se puede hacer un comercio como por ejemplo en Bogotá, como en otros sectores del país tan fácilmente. Y segundo, también la estructura para, para la comercialización de estos productos, me refiero al transporte. Es muy complejo para que inversionistas de afuera o comerciantes de afuera tengan em, esa, es- ese, como esa base sólida para que sus productos o la comercialización de sus productos sea tan fácil como puede ser de pronto en países ya desarrollados como, por ejemplo, Estados Unidos o países pues de Europa. Este tipo de problemas y aparte de todo también el manejo corrupto de estos dineros que se piden prestados de países externos, pues hacen que la economía sea un poco más lenta y que por ende se van afectadas las empresas nacionales y pues la inversión extranjera hacia este país.
Si quieres, seguimos con mi compañera Paula. Gracias, Laura. Bueno, en efecto, en este caso me gustaría hablarles un poco del tema ya de finanzas públicas y todo el impacto directamente pues en las compañías nacionales. Pues es importante, uno, tener en cuenta cuáles son las funciones del Estado. Tenemos obviamente que es quien provee todo el tema de bienes públicos, el que propende todo el tema de la competencia en los mercados, que es pues súper positivo para todo el tema, digamos, de crecimiento nacional, lo que son la protección de los desamparados y lo que es la estabilización del ciclo económico. Entonces podríamos argumentar que el papel del Estado en la economía es muy amplio al abarcar otros aspectos como también lo son la regulación de los mercados, la defensa de los derechos de propiedad, la seguridad jurídica, por mencionar, digamos, algunos ejemplos. Entonces es importante tener en cuenta que los instrumentos de la política fiscal y con todo evoluciona todo lo que son estrategias que utilizan las autoridades económicas para administrar todo lo que son los recursos del Estado, tenemos lo que es, uno, la curva de oferta, que se refiere a las cantidades de los productores que los productores son capaces de ofrecer y que tienen disponibles a diferentes niveles de precio de un bien específico. Su pendiente usualmente tiene tendencia positiva. Luego tenemos lo que es la curva de la demanda, que esta refleja todas las cantidades del bien que los consumidores están dispuestos a tomar del mercado y son capaces de adquirir a diferentes niveles de precio. Entonces, como a mayores precios los agentes demandan menor cantidad del producto, la curva de la demanda tiene siempre una pendiente negativa. Ahora, algunos problemas del proceso presupuestal es que lo deseado sería que los impuestos ingresen a una bolsa común para que de allí, no sé, la sociedad los destine a actividades que considere más prioritarias, como son, por ejemplo, temas de estabilidad, de sostenibilidad, temas de transparencia. Y en Colombia, en contraste, se utilizan ampliamente, digamos, todo el tema de rentas de destinación específica, que como se indica en su nombre, prácticamente vinculan todo el tema del recaudo de un impuesto a un gasto específico. Esos impuestos pueden representar casi el 30% de la tributación total del país y se destinan a numerosos fondos creados para el desarrollo, digamos, de sectores específicos. Entonces, se ha usado mucho de este tipo de mecanismos porque existe un vínculo en lo que es el origen y el destino de esa renta. Por poner un ejemplo, el uso que le da la telefonía celular al IVA para construir establecimientos deportivos. Entonces, un impuesto es una contribución obligatoria determinada, digamos, al aplicar una tarifa que es a lo que se quiere grabar, que sería la base tributaria, y mientras los impuestos directos recaen sobre los factores productivos, los indirectos son aquellos que se establecen sobre todas las transacciones de bienes y servicios, por ejemplo, el consumo, tema de los impuestos a las importaciones, bueno, los aranceles, etcétera. Un tema, por ejemplo, es que los dos impuestos más importantes en el caso de Colombia son el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado. Esos que se pagan pues tanto individuos como empresas representan prácticamente el 80% de los impuestos que recibe el gobierno central. Ya también tenemos todo el tema, digamos, de la Constitución y el proceso presupuestal. Entonces, digamos que la Constitución desde el 91 se instauraron algunos temas de estrategias, pero esos ajustes fueron muy limitados. El presupuesto general de la nación es prácticamente formulado por el gobierno y aprobado por el Congreso, pero todo ese proceso presupuestal tiene que cumplir unas normas constitucionales. Entonces, bajo ese arreglo institucional, las responsabilidades principales del Estado en todo el tema de ámbito económico debieran ser, primero, asegurar la provisión de bienes públicos y bienes meritorios. También sería todo el tema de limitar acciones que generen temas de externalidades negativas y asimismo compensar todas las que son positivas. Es incentivar también la mayor competencia en los mercados y regular aquellos que no sean competitivos, y también compete todo el tema de proteger esos segmentos vulnerables de la ciudadanía para garantizar la igualdad de oportunidades a la población y así pues lograr una estabilización de la economía. Gracias, y si quieres, Luis, continúa. Gracias, Paula. Para cerrar, entonces, podemos concluir que este conjunto de normas jurídicas y de organizaciones y entidades nos dan unas reglas de juego para un sector empresarial en Colombia que, si bien las cumple bastante bien, también se ha visto afectado por factores externos como la violencia, el conflicto interno de más de 50 años y la corrupción. ¿Por qué? Porque, como se mencionaba, hay unas estructuras muy bien logradas en términos de contribuciones fiscales, de impuestos y demás, que se destinan a actividades específicas, pero que la corrupción juega un papel importante y recoge o toma muchos de estos recursos, evitando así que lleguen directamente a las empresas y que se apalanquen en el desarrollo de infraestructura que permitan a su vez hacer más competitivas a todas estas empresas.
Otro elemento importante es que el esquema y la estructura formal del gobierno, el régimen político, el Estado de Derecho, el sistema judicial y las libertades son instituciones que facilitan o entorpecen. En Colombia se ha visto los dos lados, los dos extremos. En algunos años ha logrado fortalecer y en algunos años ha logrado de alguna manera desestimular los procesos. Y finalmente, para tener en cuenta, Colombia ha sido un país que, si bien ha propendido por las libertades en términos de política y crecimiento y economía, el rigor a la hora de aplicar ciertas normas y ciertas instituciones ha permitido que se dé una mayor conexión con grandes empresas y que se vea de alguna manera minimizado al pequeño, mediano y microempresario, que como decíamos también, son de los que más aportan en conjunto a la generación de empleo. Y esto los ha llevado a generar un tema de empleo muy informal que también afecta a la economía. Cerrando, la relación es estrecha entre la institucionalidad y los empresarios, y esta sinergia debe permanecer en el tiempo en pro de un buen estamento e instrumento económico que aporte el desarrollo del país. Gracias.